Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad. Mensajes de otros mundos. Un ensayo escrito por Juan José Abad. Editores Círculo de Amigos de la Historia. Madrid, 1978. ¿Qué son los platillos volantes? Una de las tendencias más explícitas en todo lo relacionado con los extraterrestres es aquella que insiste en afirmar que la Tierra debió ser visitada en el pasado por unas naves cósmicas. Una de las tendencias más explícitas en todo lo relacionado con los extraterrestres es aquella que insiste en afirmar que la Tierra debió ser visitada en el pasado por unas naves cósmicas, cuya intervención había dejado aquí o allá unos rasgos discernibles tanto de orden material como cultural. Hace 15 años, un astrónomo americano declaró que el primer germen de vida pudo haber sido depositado en la Tierra hace millones de años por unas naves del espacio. Son también conocidas las opiniones de los llamados especialistas en arqueología ficción que descubren huellas de extraterrestres en cualquier monumento procedente de civilizaciones aún no totalmente desentrañadas por los arqueólogos que trabajan objetivamente. Evidentemente, el crédito que ha de concederse a semejantes puntos de vista es mínimo, pero son testimonios que añadir a cualquier informe que pretendía ocuparse del tema. En este campo, las elucubraciones, como es de suponer, pueden llevarnos a las teorías más delirantes. Ningún trabajo cuesta achacar la destrucción de Sodoma y Gomorra a una explosión nuclear. Y por supuesto que por aquellos tiempos anteriores a Jesucristo, los descubrimientos atómicos no eran del dominio del género humano. La explosión no pudo ser provocada más que por los marcianos, venusinos o vaya usted a saber, camarada. También en el mismo orden de cosas, el profeta Elías habría sido raptado por un platillo volante con finalidades desconocidas, pues éste no volvió, al contrario que Enoch, que fue devuelto a la tierra con la misión de relatar sus experiencias a los asombrados contemporáneos. Desde luego, arriesgar estos puntos de vista puede minar la reputación científica del mismísimo Einstein. En fin, para curarse en salud, los mantenedores de tan entretenidas teorías se han preocupado de situar tan regocijantes acontecimientos en un pasado lo suficientemente lejano, lo que aumenta las dificultades de comprobación para quien esté verdaderamente interesado en realizar semejantes comprobaciones. Para terminar de añadir la guinda, no se comprende muy bien el por qué se niega la imposibilidad de la realidad actual de naves extraterrestres y se afirma que hace miles de años existieron. Con toda evidencia, estas actitudes de confusión, consistentes en negar por un extremo lo que se afirma por el contrario, serían dignas de estudio, entre otras cosas, para situar con exactitud el crédito que ha de concederse a determinados proyectos científicos. No fuera a ser que en una de estas nos viéramos ante alguna catástrofe irremediable. Recuperemos el hilo que dejamos cuando dimos a entender que el interés por los platillos volantes fue la causa de que el pensamiento más o menos oficial dejara de afirmar orgullosamente que el hombre era la única figura pensante en el universo. La aparición masiva del fenómeno de los platillos volantes tuvo lugar inmediatamente después de que terminara la Segunda Guerra Mundial.
Recuérdese la mención hecha anteriormente a las explosiones atómicas, y pocos años después, en 1950, tomó cuerpo la teoría de que había centenares de millones de planetas que gravitaban alrededor de otros soles, por lo que no tenía objeto, se añadió, poner en duda la proliferación de la vida inteligente a través del cosmos. Hacia finales del verano de 1966, el gobierno de los Estados Unidos decidió dedicar un importante presupuesto al examen científico del fenómeno de los ovnis y confiar su cuidado a un equipo de universitarios. Bajo la presión de una opinión pública cada vez más agitada a causa de un aumento de testimonios que a partir de 1964 afirmaban haber visto ovnis, el Pentágono pasaba sin transición de un encogerse de hombros a conceder una suma de $300.000, elevada más tarde a $530.000, consagrada exclusivamente al fenómeno. Algo más extraordinario aún, el 13 de noviembre de 1967, el diario parisino Figaro publicaba en primera página un despacho que anunciaba la creación de un organismo análogo en la Unión Soviética. Hasta esa fecha, la prensa soviética solo había mencionado a los platillos volantes para atribuirlos al aroma del whisky imperialista y pequeño burgués. He ahí, no obstante, que una comisión especial encargada de estudiar los informes relativos a unos objetos volantes no identificados observados en el cielo de la URSS era colocada bajo la dirección del general de aviación Stoliarev e instaló su sede en Moscú. De golpe, el mundo entero dejó de denigrar sistemáticamente los rumores que se referían a la existencia de los platillos volantes y los sarcasmos cedieron su lugar a una vaga curiosidad no exenta de malestar. ¿Cuál había sido el mecanismo de estos cambios de opinión? Entendámonos, hablar de hechos cuando se trata de fenómenos tan mal definidos y tan difícilmente comprobables puede parecer bastante vano. Tampoco es esta mi intención. Llamo hechos significativos a las principales etapas de un fenómeno social innegable, consistente en la producción masiva de testimonios, ciertos o falsos, poco importa por ahora, que llevan a la observación real o supuesta de máquinas desconocidas. Cualquiera que sea la relación entre estos testimonios y la realidad, queda patente que el hecho psicosociológico de los platillos volantes comporta una evolución, unas peripecias. Es un hecho innegable, pues, que la psicosis de los platillos volantes ha adquirido carta de naturaleza en la actualidad. También está verificado que los objetos volantes no identificados se aparecen a los eventuales observadores según una presencia común generalmente admitida. Esas máquinas se agitan como platillos que flotan sobre el agua. Es un testimonio ya clásico que contribuyó fundamentalmente a que los medios de comunicación de masas bautizaran el fenómeno como platillos volantes, nombre poco serio y que da un cierto matiz grotesco a todo este entorno. Las visiones y observaciones de platillos volantes han proliferado gradualmente, siendo en la actualidad difícil de contabilizar las ocasiones en que han hecho su aparición. Como hitos más notables de sus apariciones, se cuentan las acontecidas en los Estados Unidos alrededor del año 1952 y las del otoño de 1954 en Europa, para alcanzar su culminación en una nueva oleada de apariciones entre 1964 y 1965 en los Estados Unidos de nuevo. En cuanto a la Unión Soviética, los testimonios procedentes de aquella parte del planeta son más escasos, y se achaca al férreo control que las autoridades de la Unión Soviética han establecido sobre todo lo que se refiere a los platillos volantes. Fue a partir de 1966 cuando la avalancha de información acerca de constantes apariciones de platillos volantes implicó que la opinión pública se conmoviera de forma evidente.
se añadía al fenómeno que ya no se trataba exclusivamente del hecho de que se les observara sobrevolando ciudades, comarcas enteras y pueblos, ante el asombro de quienes los contemplaban más o menos paralizados por la sorpresa o el terror. Todo se complicó cuando algunos testigos declararon que los platillos aterrizaban en los lugares más inesperados y que despegaban inmediatamente cuando descubrían testigos en sus cercanías. Y, por fin, algunos se atrevieron a presentar declaraciones acerca de extraños seres que desaparecían rápidamente cuando algún humano se dirigía hacia ellos. Prescindiendo de la veracidad de tan diversos testimonios, algunos otros inquietaron sobremanera a las autoridades de no pocos países. El motivo era que las pantallas de radar comenzaron a captar objetos indefinibles y no identificables. En un principio, la tendencia general se encauzó en el sentido de que las máquinas fallaban y los responsables de su funcionamiento erraban en sus apreciaciones. A partir de las primeras manifestaciones en las que se puso en evidencia la constante aparición de platillos volantes, el Ejército del Aire norteamericano decidió nombrar una comisión especial que se responsabilizara de la comprobación e investigación de todo lo referente al tema. La comisión no estaba particularmente encargada de investigar desde unos planteamientos científicos la realidad de los platillos volantes, sino de comprobar la posibilidad de la proliferación de esas apariciones significaran en alguna medida un peligro procedente de algún punto del espacio ajeno a la Tierra. Este detalle nos pone sobre la pista jamás desmentida de la manía persecutoria desarrollada por los Estados Unidos desde el momento en que se transformó en la primera potencia del planeta. Las investigaciones en ese sentido no dieron resultado positivo, y la Comisión del Ejército del Aire, que tan afanosamente se dedicaba a la labor un tanto ridícula de contraespionaje, adoptó una conclusión que no deja de ser pintoresca. Por lo mismo, escribió Mizrachi, que en justicia un hombre debe ser tenido como inocente hasta que la acusación haya aportado la prueba de su culpabilidad, así también al esperar una prueba de la existencia de inteligencias extraterrestres. La comisión consideró un deber moral negar esa existencia a priori, de donde el principio básico, según el cual toda aparición de objetos no identificados debía obligatoriamente poder explicarse de forma natural, es decir, por una confusión involuntaria frente a un objeto conocido, por ilusión bajo todas sus formas, por la deshonestidad del testigo, etc., ya que oficialmente no había sido recibida como una posibilidad de explicación la intervención de inteligencias no terrestres. Según esto, cualquier testimonio recogido que incidiera en la visión de un platillo volante era negado sin proceder previamente al examen del mismo. La tendencia fue considerar todo lo referente a los platillos volantes como una broma de dudoso buen gusto. Pero no todo terminaba ahí, pues muchos que observaban en el firmamento a los objetos volantes no identificados no podían sistemáticamente ser calificados como bromistas o disminuidos en sus facultades mentales. Pilotos civiles y militares, por ejemplo, insistían en que habían observado aquellos extraños aparatos evolucionando en las cercanías de sus propios aviones, los que ellos pilotaban. Sin embargo, la comisión no estaba dispuesta a rendirse a ningún tipo de evidencia, y como en los interrogatorios a que aquellos visionarios eran sometidos, se les preguntaba sobre si era posible asimilar el objeto a alguna forma o ingenio conocido. Los testigos ocasionalmente declaraban que podían ser comparados a helicópteros, satélites artificiales o aviones, con lo que se daba carpetazo al asunto, concluyendo que lo visto por los testigos eran satélites artificiales, helicópteros o aviones, y cuando no se daba semejante salida lógica, siempre era posible deducir que todo era producto de una alucinación momentánea. En fin, que el cielo se pobló de satélites artificiales en número superior a los que soviéticos y norteamericanos eran capaces de lanzar por día. Además, frecuentemente,
tan manipulada respuesta era desmentida por la posterior comprobación de que en el lugar concreto en que había sido visto el extraño objeto comparecido a un satélite artificial, no habían registrado los radares la presencia de ninguno de los satélites puestos en órbita, y que, por si fuera poco, estaban perfectamente controlados por los responsables de su lanzamiento. Aún restaban testimonios particularmente refractarios a ser reducidos a la peculiar lógica de la comisión. Eran estos los que se referían a objetos imposibles de asimilar a máquinas o aparatos creados por el hombre. Cuando ello ocurría, la comisión enviaba el testimonio al apartado de los hechos inexplicables. De esta forma, la flamante comisión se encontró en los 15 años que van desde 1947 a 1962 con 7.369 objetos volantes no identificados, imposible de ubicar en categorías conocidas, y, sin embargo, no reconocidos como posibles vehículos espaciales extraterrestres, concluyendo por fin que tampoco implicaban amenazas contra el territorio de los Estados Unidos. En última instancia, la comisión hubo de admitir un porcentaje que, aunque mínimo, no podía ser incluido en su lógica particular de aviones, satélites, helicópteros o burros voladores. Así, el informe, que abarcaba aquellos 15 años, ofrecía un resquicio a quienes permanecían empeñados en que la cuestión de los platillos volantes fuera tomada en serio, pues casi 150 objetos imposibles de identificar eran una cifra digna de tenerse en consideración. Tropezamos, pues, con una media de 10 objetos por año que se resisten a ser reducidos a sus explicaciones lógicas y normales. A ello viene a añadirse la aparición de objetos nuevos y, por consiguiente, nuevos testimonios. Además, se consiguió que algunas de las personas declarantes eran dignas de máximo crédito. Véase el caso siguiente. El 24 de abril de 1964, un policía de la Villa de Socorro de Nueva México había visto a dos pequeños personajes, de tamaño como de grandes niños, vestidos con ropas blancas, entrar precipitadamente en una máquina de forma extraña que se elevó a toda velocidad. Alertados por radio, los investigadores de la policía pudieron rápidamente examinar las huellas dejadas en el suelo por el aparato. Estas señales no correspondían a nada conocido, pero recordaban, por el contrario, aquellas que habían sido reveladas con ocasión de otras apariciones del mismo género. Ahora, la solución fue asimilar el testimonio a un arma secreta. Pero hubo que descartar tal explicación, amén de ser aún más peligrosa, pues no era admisible que otra nación detentara la posibilidad de un arma totalmente desconocida para los Estados Unidos. La tecnología desarrollada por el hombre no se correspondía con la exhibida por estos platillos volantes, que se mostraban escalofriantemente perfectos en lo que a su manejo y velocidad se refería. Y llegamos a 1965, época en que la cuestión de los platillos volantes adquirió de una vez por todas carácter oficial. La iniciativa surgió del gobierno de la República Argentina, que difundió un comunicado en el que afirmaba taxativamente que 3 grupos diferentes de personas, competentes además en el plano técnico, habían observado un objeto no identificable sobre el cielo de la Antártida. El objeto en cuestión fue descrito como de forma lenticular, de aspecto sólido, que proyectaba unas luces verdes o rojas, a veces amarillas, desplazándose en zigzag, modificando varias veces la orientación general de su curso, acelerando o aminorando, inmovilizándose de vez en cuando a una altura considerada de 5.000 metros, desapareciendo por último a una velocidad exagerada. La comisión estadounidense creada por el Ejército del Aire tuvo que reconocer públicamente lo siguiente:
La hipótesis según la cual toda manifestación de los objetos volantes no identificados debía comportar una explicación natural que podía ser una hipótesis errónea. Todo el fenómeno adquirió el cariz del escándalo y la interrogación apremiante, hasta el punto de que un destacado científico, responsable de la coordinación de las investigaciones sobre los platillos volantes en el seno del Ejército del Aire, decidió divulgar una declaración que situaba la cuestión en su nuevo punto de partida. Imposibilitados ya los medios oficiales para mantener a la opinión pública en el limbo de la ignorancia. La declaración del científico estaba expresada en estos términos, nada contemporizadores y perfectamente claros y definitorios del giro adquirido por el asunto. Es categóricamente falso pretender, como se ha hecho, que los objetos volantes no identificados jamás han sido señalados por personalidades técnicamente preparadas. De hecho, los mejores informes, los más perturbadores, provienen de personas dignas de crédito, instruidas, que jamás habían dado fe al fenómeno en cuestión hasta que tuvieron ocasión de comprobar la experiencia personalmente. Hay que señalar igualmente que hasta el presente ninguna investigación ha sido realizada según métodos científicos, por lo que la cuestión de los extraterrestres merece permanecer abierta mientras se continúen observando objetos volantes no identificados. No quiero desencadenar el pánico, pero entiendo que descargo mi responsabilidad al establecer los hechos tal como han llegado a mi conocimiento. En este momento, cuando en los Estados Unidos hizo su aparición una comisión universitaria que se responsabilizó en profundidad de la cuestión de los extraterrestres, es en ese momento cuando en los Estados Unidos hizo su aparición una comisión universitaria que se responsabilizó en profundidad de la cuestión de los extraterrestres como lema digno de someterse a investigación científica. Y meses después, la Unión Soviética, particularmente pragmática en todas las cuestiones mundanas, hizo otro tanto. En lo que respecta a los soviéticos, es harto difícil conocer sus puntos de vista sobre los platillos volantes y si verdaderamente se toman en serio el asunto. Y con este breve resumen extraído de mensajes de otros mundos, damos por situado el fenómeno de los platillos volantes en sus coordenadas más similares a la veracidad y a la honestidad investigadora. La búsqueda de la vida extraterrestre es, en opinión de muchos, el acontecimiento más apasionante, más excitante y profundo, no solo de este siglo, sino de todo el movimiento naturalista que ha caracterizado la historia del pensamiento occidental desde hace 3 siglos. Lo que está en juego es la oportunidad de obtener una nueva perspectiva sobre el lugar del hombre de la naturaleza, una nueva etapa en la discusión sobre el sentido y el carácter de la vida. Tenemos las mayores posibilidades de no ser, como creíamos, los únicos corpúsculos pensantes en camino de derivar al firmamento. Verdaderamente, debe de haber allí otros mundos habitados. En próximos ensayos hablaremos de las formas que adoptan los platillos volantes. No se lo pierdan. El misterioso Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, o también el Triángulo del Diablo, el limbo de los desaparecidos, el mar de la confusión, la zona del crepúsculo, el puerto de los navíos desaparecidos. Tantos y tantos nombres dados a la misma región situada en el Océano Atlántico. El DC-8, por cierto, sobrevolaba en el momento de la caída el Triángulo de las Bermudas. Un DC-8 de la compañía norteamericana Braniff Airlines hace la ruta de Nueva York a Panamá. Cielo claro, altitud 8.000 metros. Ya se divisan las Bahamas. La radio del jefe de escuadrilla llama a la torre de control.
Llamada urgente a la torre. No estamos seguros del rumbo. No vemos ya la Tierra. ¿Cuál es su posición? No estamos seguros de ella. Nos hemos perdido. Repito, nos hemos perdido. Pongan rumbo al oeste. No sabemos ya dónde está el oeste. Todo es anormal, extraño. Hasta el mar no es como de costumbre. No conocemos exactamente nuestra posición. Quizás a 225 millas de la base. Parece que... El Triángulo de las Bermudas. Una interferencia. En la torre de control han comprendido. La escuadrilla está perdida. Inmediatamente despega un hidroavión. Una verdadera fortaleza volante, provista de todo el equipo posible y con 13 hombres a bordo. Menos de media hora después, el hidroavión comunica que está cerca de la última posición probable de los Avengers. Este será el último mensaje. Llamada urgente a la torre. No estamos seguros del rumbo. No vemos ya la Tierra. ¿Cuál es su posición? No estamos seguros de ella. Nos hemos perdido. Repito, nos hemos perdido. Pongan rumbo al oeste. No sabemos ya dónde está el oeste. Todo es anormal, extraño. Hasta el mar no es como de costumbre. No conocemos exactamente nuestra posición. Quizás a 225 millas de la base. Parece que... El hidroavión no regresará. Se ha disuelto en el mismo misterio que el resto, a cuyos supervivientes tenía el encargo de recoger. Al amanecer del día siguiente, 242 aviones, 18 barcos, más el portaaviones Salomons y sus 35 aparatos, participan en la búsqueda aeronaval más intensa de la historia. La búsqueda se realiza sobre más de 725.000 kilómetros cuadrados, por encima del Golfo de México, pero nada. Ni el menor indicio de los 6 aviones y sus 27 tripulantes. No faltan las hipótesis. ¿Una colisión en vuelo? En ese caso, se hubieran encontrado restos. ¿Una avería del sistema de carburante? No podía haber sido simultánea en los 5 aparatos. Además, estos estaban construidos de tal manera que habrían flotado el tiempo suficiente para permitir que los aviadores escaparan en bolsas de inflado automático. ¿Un cambio brusco de dirección de los vientos que habría empujado los aparatos a cientos de kilómetros al sur de su ruta? En este caso habrían sobrevolado las miríadas de islas de las Antillas. Fácil punto de referencia. Si se hubieran estrellado, se habrían visto las carlingas descansando en los fondos de las Bahamas. Helen Caso, experta piloto, pilotaba su Cessna 172. Ocurrió durante un corto vuelo a la isla del Gran Turco, en las Bahamas. La torre de control le iba facilitando las instrucciones. Después de conectar varias veces, en una de ellas, Helen no respondió. Aunque el canal de la radio estaba abierto, los operadores de la torre escucharon a la piloto decirle a su único pasajero: He debido hacer una falsa maniobra. Debería estar en... pero ahí no hay nada. No hay aeropuerto, no hay casas, no hay nada. Nada. Los controladores continuaron frenéticamente intentando entrar en contacto con la piloto, pero Helen no los oía. Posteriormente recibieron la que sería la última frase que escucharon. ¿No hay manera de salir de esto? ¡Joder! Nunca se encontró la menor huella del avión, de la piloto o del pasajero. Desapariciones todavía inexplicadas en todo el mundo.
Los dramas del mar inexplicados no son solo patrimonio del Triángulo de las Bermudas. He aquí algunas de las últimas desapariciones de grandes barcos, por orden cronológico. El Ithaca Island, que partió de Norfolk para Manchester en noviembre de 1968 con un cargamento de cereales. El Milton Latrides en la ruta de Nueva Orleans a El Cabo. El Elizabeth en 1971 a la altura de Venezuela. El Iligan Bay, de Europa hacia Manila. También, en marzo de 1973, a la altura de las costas norteamericanas, el Anita, un carbonero noruego de 20.000 toneladas que había zarpado con destino a Hamburgo. El 5 de abril de 1975, hacia el mediodía, el Compass Ross, antiguo dragaminas adaptado para la exploración petrolífera y con 18 hombres, marinos y técnicos a bordo, dejó la ciudad escocesa de Dundee para dirigirse a su lugar de trabajo en el Mar del Norte. A la altura de las Orcadas envía un mensaje radiado indicando que ha sido atrapado por una violenta tempestad. Del Compass Ross solo se encontrará el cadáver de un miembro de la tripulación. Otra zona de peligro es el Pacífico Norte. En 1974, el gigante de los mares Transocean Shipper perdió allí carga y personas. A finales de 1975, la víctima fue el Verge Istra, otro gigante con sus 224.000 toneladas y sus 300 metros de eslora, zarpó el 29 de diciembre del Brasil para el Japón. Dio por última vez su posición cuando se encontraba a 280 kilómetros de Mindanao, en Filipinas. El barco, provisto de los instrumentos más perfeccionados, desapareció sin un SOS, sin un grito de agonía. ¿Sin huella? No, ciertamente. Varios días después del abandono de las operaciones de búsqueda, una embarcación japonesa descubre a la altura de Borneo una balsa neumática con 2 hombres medio muertos. Fueron reanimados y hablaron. Se encontraban en el puente cuando se sintieron lanzados al aire por una violenta explosión. Después sintieron un remolino caliente, el ahogo en el agua salada, los movimientos convulsivos de supervivencia en medio de una amplia mancha de aceite y de espuma, el hallazgo milagroso de una lancha zozobrada, la larga espera de un improbable salvador. En cuanto al Verge Istra, el enorme barco se volatilizó en unos minutos. Se pensó, por supuesto, en los fenómenos magnéticos provocados por los ovnis o en la posibilidad de un vendaval blanco, vientos arrolladores en los que la lluvia se mezcla íntimamente con las brumas. Fenómeno de violencia suficiente para desintegrar un avión. Pero ¿por qué el Mariner había desaparecido a su vez? Después de meses de investigación, los miembros de una comisión de la Marina llegaron a la conclusión de que ninguna hipótesis era por sí suficiente para explicar el desastre. Una oficial dijo: han desaparecido tan completamente como si hubieran volado hacia Marte. La desaparición del vuelo 19 atrajo la atención del mundo entero sobre esta región. El nombre bajo el que conocería una siniestra gloria no se le otorgaría, sin embargo, hasta 20 años después, en un artículo publicado en la revista norteamericana Argosy, por el periodista Vincent Geddes. Por primera vez relacionaba la tragedia de los Avengers con otras desapariciones inexplicables sobrevenidas en la misma zona. Había nacido el Triángulo de las Bermudas. El mar de los navíos tragados. Este joven enigma, sin embargo, tiene una vieja historia. En 1550, un mapa llama a las Bermudas Islas de los Demonios.
Las islas, escribió un cronista en 1610, nunca fueron habitadas por cristianos. Son asiento de temporales y de tormentas. Ariel, en La Tempestad, evoca las Bermudas de eternas tormentas. Después de Shakespeare, Webster añade que las islas están guardadas por la tempestad, con espantosos relámpagos y truenos prodigiosos. Y un dicho de los marinos americanos afirma que hay que desconfiar. Si las Bermudas os dejan pasar, hay que desconfiar. En cuanto al mar de los Sargazos, que se extiende en los límites del triángulo sobre 200 millas aproximadamente al norte de las Grandes Antillas, los antiguos marinos temían su inquietante capa de algas y sus calmas absolutas, funestas para los veleros. Viejas leyendas recuerdan todavía esta inmensa necrópolis submarina, apresando barcos con las planchas desunidas, con las tripulaciones esqueléticas. Una pared a través del océano. Los guardacostas norteamericanos prestan escasa atención al misterio. Cada vez que un acontecimiento poco corriente se produce en el triángulo, tratan de revestirlo con una explicación racional. Y, sin embargo, todavía no han dado respuesta a la aventura del Llama Crow, uno de sus propios barcos. Este antiguo dragaminas de la Segunda Guerra Mundial, transformado en barco para el tendido de cables y el salvamento de navíos en peligro, navegaba el 8 de agosto de 1956 al nordeste de las Bahamas, en el mar de los Sargazos, rumbo al sur. Tenía 58 metros de eslora y una tripulación de 51 hombres. A la 1:30 de la madrugada, la radiofonista señala: gran extensión de tierra en línea recta. Delante a 28 millas... ¡Imposible!, responde el oficial de guardia. La próxima tierra es la República Dominicana a 800 millas. El mar es como una balsa de aceite. El cielo está claro, todas las estrellas son visibles. Sin embargo, la tierra no está ahora más que a 24 millas, menos de 40 kilómetros. 2 horas después, los hombres están agolpados sobre el puente, mirando ante sí con angustia. Y he aquí que a lo mejor surge en el mar la cosa, una masa enorme que corta el horizonte de un extremo a otro. Unos minutos después, el barco bordea la misteriosa pared, cuya base parece flotar a 50 centímetros por encima del océano. Los grandes reflectores dirigidos contra ella no penetran más que 1 metro en la masa gris oscura. El capitán Stroh no es ningún miedoso. Por orden suya, el timonel vira ligeramente a estribor y el barco lentamente se hunde en la cosa. La temperatura y la humedad permanecen invariables. No se trata, pues, de la niebla. Sobre el puente, la visibilidad es nula, como si los marineros del Llama Crow se hubieran perdido en una tormenta de arena y de polvo. Pero, ¿se puede hablar de tempestad cuando el aire, por encima, está inmóvil? De repente baja la presión en las máquinas, que se ahogan poco a poco. Los marineros comienzan a toser, pero en el momento que el capitán va a dar la orden de virar en redondo, el Llama Crow emerge por fin de la masa. Era como si hubiésemos entrado en una pared sólida. Al amanecer, el barco bordea una vez más la enorme masa, cuya cima no se puede distinguir. Después, este desapareció bruscamente bajo los primeros rayos del sol. El Llama Crow no conservaba ninguna huella de polvo o de sedimento alguno. Jamás se supo dentro de qué había penetrado. Otros espacios y otros tiempos. La imaginación se calienta. Si existen aberraciones magnéticas en el Triángulo de las Bermudas, entonces todo es posible. Y los barcos pueden incluso hacerse invisibles sin dejar de surcar el mar.
Una etapa más en la ciencia. ¿Ficción? He aquí los barcos y aviones desaparecidos atraídos hacia una cuarta dimensión por un agujero del cielo, donde entrarían sin poder volver jamás a salir. ¿Acaso no ha predicho una vidente que un día el espacio devolvería todos estos navíos y que regresarían a sus puertos de matrícula con los esqueletos de sus tripulaciones? ¿Y no ha pronosticado otro vidente que las tripulaciones estarían vivas y tan despiertas como en el momento de su desaparición, y que a su regreso revelarían el secreto que se oculta en los misteriosos parajes del Triángulo? Otros espacios. Entonces, ¿por qué no otros tiempos? ¿Se han podido explicar jamás los adelantos de horario registrados en los límites del Triángulo? Casi todos los libros sobre el tema refieren el caso del piloto que, habiendo despegado de Andros, en las Bahamas, y constantemente perturbado por formaciones nubosas, aterrizó en Miami media hora antes de lo que hubiera sido normal. ¿Cómo un aparato cuya velocidad máxima de crucero era de 300 km por hora había podido cubrir 400 kilómetros en 45 minutos? Solo la hipótesis de un viento que se desplazara a 1500 km por hora e impulsara al aparato podría explicar este exceso de velocidad. No menos inquietante es la historia de un 727 de las National Airlines perdido en la pantalla de radar de la torre de control de Miami 10 minutos antes de aterrizar. En el momento en que se abandonaba toda esperanza de encontrarlo, el 727 se posó en la pista, precisamente a la hora prevista. La tripulación se quedó asombrada de encontrar en el aeródromo ambulancias y coches de bomberos prestos a intervenir. Nada habían notado sino la presencia de una ligera neblina en los últimos minutos de vuelo. Pero, sorpresa, los relojes de todas las personas a bordo, así como el cronómetro del avión, estaban atrasados exactamente 10 minutos. Los mismos 10 minutos durante los cuales el 727 había desaparecido de las pantallas de radar, y ello a pesar de una verificación rutinaria realizada 20 minutos antes del incidente. Quizá el tiempo transcurre a velocidades variables, en lugar de poseer un ritmo constante como siempre hemos creído. Puede ser testigo el P-2 de la Marina que lanzó una llamada de socorro volando sobre las aguas de las Bahamas y logró posarse en Jacksonville e incluso antes de que el mensaje hubiera sido recibido en tierra, como si el SOS se hubiera congelado en los aires. Si la velocidad del tiempo cambia suficientemente en relación con la velocidad a la que estamos acostumbrados, un barco capturado en una trampa de este género podría sencillamente dejar de existir en nuestro mundo. Otra hipótesis pretende que el tiempo no se desarrolla siempre en continuidad y que los sectores de tiempo se bifurcan, llevándose con ellos todo lo que encuentran en aquel momento. Los barcos y sus infortunadas tripulaciones serían entonces transportados al futuro o al pasado, o acaso llevados a un universo paralelo. Proyección del pasado, pero también del futuro. Para explicar la luz vista por Cristóbal Colón la víspera de abordar San Salvador, él creyó que venía de la costa, pero se hallaba a 70 kilómetros de la misma. Se pensó más tarde que era una fosforescencia o una ilusión óptica. Un universitario, James Raymond, citando a Einstein, afirmó que un agregado de moléculas de masa nula podía afectar a un barco o a un avión, arrastrándolos fuera del espacio-tiempo. Y la luz que Colón había visto era la llamada de los náufragos del DC-3, procedente de Puerto Rico, en 1948. Lo que más intriga en todo este asunto es indudablemente la ausencia de rastros dejados por los aparatos desaparecidos. En la inmensa mayoría de los casos, ni restos ni supervivientes. De ahí la idea que algunos sustentan de un boquete en el cielo aspirando barcos y aviones. De ahí, para otros,
la convicción de que los extraterrestres no son ajenos a estos secuestros. Teniendo en cuenta, dijo John Spencer, antiguo piloto que ha escrito sobre el Triángulo, que las desapariciones de barcos de 175 metros de eslora, con la mar en calma, navegando a 50 millas, y de aviones de línea disponiéndose a aterrizar, no pueden producirse según nuestras normas terrestres, y que de ninguna manera se producen, me veo obligado a concluir que aviones y barcos han sido llevados de nuestro planeta. Según este autor, existirían dos tipos principales de ovnis: el platillo volante, de 25 metros de circunferencia aproximadamente, y una enorme nave nodriza, capaz de transportar 12 platillos volantes en sus flancos, o incluso navíos de gran tonelaje arrancados de la Tierra. Esta gigantesca nave espacial correspondería a los objetos oblongos o cilíndricos, a los cuales se hace alusión bajo el término de cigarro puro, observados en diversas ocasiones. Dejémonos de explicaciones sobrenaturales y tratemos, pues, de volver a tomar contacto con lo real, capaz, al parecer, de proporcionar la clave de muchos enigmas. En el Triángulo hay una sima gigantesca, con un remolino provocado por una brecha del fondo del océano, acaso debida al enfriamiento del interior de la Tierra. Cuando el remolino alcanza la superficie, todo el aire circundante es aspirado, arrastrando aviones que vuelan a más de 3.000 metros y a los barcos más grandes. Para muchos investigadores, el peligro vendría también de las entrañas de la Tierra, bloques de materia radiactiva expulsados por volcanes submarinos que se desplazan a velocidad fulminante. Estos serían atraídos por los cascos de acero de los barcos, como una cabeza magnética de torpedo, con efectos igualmente destructores. Dichos bloques emitirían por otra parte potentes rayos capaces de provocar cortocircuitos en el sistema eléctrico de un avión, y a causa de ello, impulsarlo a un descenso en picado de resultados fatales. Por muy naturales que sean, estas explicaciones pertenecen al dominio de la imaginación. Lo mismo ocurre con los maremotos provocados por temblores de la Tierra. Tales maremotos provocarían olas gigantescas, verdaderas murallas líquidas que podrían alcanzar la altura de los rascacielos de 60 metros, con lo que engullirían fácilmente un navío. Y lo mismo en cuanto se refiere a las ondas atmosféricas gigantescas e invisibles, análogas a las del océano, que se desplazarían a más de 200 nudos en los aires, y bastarían para provocar la desintegración de un avión. Igualmente culpables son los pilotos de pequeños aviones particulares que olvidan entregar antes de su partida el plan de vuelo, documento muy sencillo que comprende la hora de salida, el destino, el trayecto previsto y, lo que es más importante, la hora de llegada a la Federación de Aviación Civil. Un retraso de 15 minutos escasos y se emprende la búsqueda. Así aconteció en la Semana Negra de enero de 1967, conocida como una de las más mortíferas del Triángulo, en la que se deploró la pérdida sucesiva de 3 aviones, 2 de los cuales no habían depositado ningún plan de vuelo. Los auxilios no se enviaron hasta 6 y 9 horas respectivamente después del momento previsto para la llegada, lo cual equivale a decir que ya no había la menor posibilidad de descubrir los aparatos antes de que se hundieran y de salvar a los ocupantes agarrados a los restos. El gusto por el peligro que impulsa a algunos barcos norteamericanos a costear en las aguas cubanas tiene su sanción natural. El Linda, barco de pesca procedente de Florida, tuvo ocasión de experimentarlo en octubre de 1973, cuando fue conducido a buen recaudo al puerto de La Habana con sus 3 tripulantes. 3 semanas después, se le dejó partir de nuevo. A pesar del afortunado desenlace, el nombre del Linda permanece unido a los de las víctimas del Triángulo.
La vigilancia costera no admite las explicaciones sobrenaturales de los desastres en el mar, concluye el informe del Distrito Séptimo. Según nuestra experiencia, varias veces cada año, las fuerzas de la naturaleza, asociadas con el imprevisible comportamiento del hombre, van mucho más allá que la ciencia ficción más audaz. Una última pregunta. La proporción de accidentes, como afirman los aficionados a las sensaciones fuertes, ¿es verdaderamente desusada en relación con las pérdidas registradas en otras partes del mundo? No lo parece. En cuanto a la compañía Lois, sus estadísticas revelan que cada año desaparecen 2 o 3 barcos de cierto tonelaje, pero no más en el Triángulo que en otra parte. Ningún avión de línea se ha perdido sobre el Triángulo en el último decenio. Parece ser que la seguridad allí es mayor que por encima de los propios Estados Unidos y, en todo caso, infinitamente superior a las de las aguas del Pacífico, que se extienden a lo largo del estado de Washington, las más peligrosas de las aguas territoriales norteamericanas. En nuestro siglo de racionalismo científico y de fría lógica, el hombre tiene a veces necesidad de calarse las gafas de la fantasía. Necesita reductos de misterio en los que recrearse, y tanto peor si la realidad de los hechos ha de sufrir un poco. El Triángulo de las Bermudas es uno de esos cotos reservados, uno de los mitos contemporáneos cuya rareza le otorga valor. Quedan, sin embargo, hechos que escapan a nuestra comprensión, desapariciones que permanecen inexplicadas, como la de la tripulación de la goleta Carol Deering y la del Star Tiger, más de 25 años después. Expediciones oceanográficas prosiguen hoy en el mar de las Antillas la investigación de fenómenos todavía oscuros. ¿Es el Triángulo centro de ciclones marinos, de tornados de las profundidades? Pero también, seguramente, nuevas víctimas.